Muy bienvenidos. Estamos muy contentos como ACAFI de poder organizar este encuentro y muy agradecidos del Centro de Gobierno de la Universidad Católica por ayudarnos en esta tarea. Le damos la más cordial bienvenida a Ian Silk, CEO de Australian Super, que es el mayor fondo de pensiones de Australia, a quien agradecemos que hoy nos entregue su experta mirada. También queremos darle las gracias a las economistas Cecilia Cifuentes y Claudia Sangüesa por aceptar nuestra invitación y poder conversar con nosotros sobre este fundamental tema para el futuro de nuestro país, sobre todo considerando que ellas son parte de los equipos económicos de José Antonio Kast y Gabriel Boric, respectivamente. Quiero agradecer especialmente a don Rodrigo Valdés por su activa participación en la organización de este evento y por tomar el rol de entrevistador. Como ustedes saben, Rodrigo ha tenido una destacada carrera pública y privada como economista, llegando a ser ministro de Hacienda entre los años 2015 y 2017. Actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Como una breve introducción, me gustaría decir que vemos con preocupación que en muchos discursos políticos y técnicos se ha limitado la responsabilidad de las bajas pensiones que se pagan en nuestro país única y exclusivamente a los encargados de administrar los recursos previsionales, mezclando a nuestro entender dos temas que debieran mantenerse separados. Uno es la construcción de un sistema previsional que nos permita pagar las mejores pensiones posibles a quienes se jubilan. Y un segundo tema es la o las entidades encargadas de administrar estos recursos previsionales para contribuir a que esas pensiones puedan ser los más altas posibles. Ha quedado demostrado en todos estos años en nuestro país que los retornos que han logrado los fondos de pensiones constituyen parte mayoritaria de los montos previsionales actuales, y de ahí la importancia fundamental de este tema. A nuestro entender, la administración de recursos previsionales debe estar entregada a entes profesionales, correctamente regulados y fiscalizados, que cumplan los más altos estándares internacionales, que tengan reglas claras y precisas sobre el cumplimiento de estándares ESG en sus inversiones, con libertad para construir portafolio de inversiones adecuados al riesgo-retorno que se espera y donde los afiliados puedan libremente elegir la que consideren la mejor opción. Entregar la administración de los recursos a una única entidad, además de restarle competencia al sistema y libertad a los afiliados, creemos significaría un riesgo muy alto. De la misma forma, poner trabas o restricciones a la correcta administración de estos recursos, ya sea del stock actual o del stock futuro, también constituye un riesgo importante, donde los más perjudicados, sin duda, serán los afiliados y futuros pensionados. Es por esa preocupación que como ACAFI buscamos promover estas instancias técnicas de conversación y análisis, de tal manera de entregar los insumos correctos a las personas que finalmente tendrán que tomar las decisiones sobre los cambios que, sin duda, nuestro sistema de previsión social y administración de recursos previsionales requiere. Bueno, dejo con ustedes a don Rodrigo Valdés para que pueda hacer las presentaciones y preguntas que todos estamos esperando. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Luis Alberto. Entonces, voy a cambiar a inglés. Thank you, Ian. Muchas gracias, Ian, por estar con nosotros hoy. Y como ya sabes, estamos en medio de las elecciones, que se acercan las elecciones en Chile, con 2 ciclos ya completos de gobierno en este caso, donde no hemos podido implementar reformas. Y claramente una reforma en el sistema de pensiones es uno de los temas más importantes que se van a conversar en los próximos años. Entonces, para nosotros es muy importante aprender de otros, y Australia, en muchas formas, de hecho es muy interesante como país para Chile. Está lejos, no, tiene muchas commodities, es decir, hay muchas cosas que lo hacen interesante. Y queríamos preguntarte de primera mano respecto de cómo funciona en Australia, cómo funciona el sistema de pensiones. Primero te voy a preguntar, te voy a hacer preguntas muy básicas primero. Quiero saber primero aspectos generales de tu sistema de pensiones. ¿Cuánto es la tasa de cotizaciones? ¿Tienen cuentas individuales al final? ¿El gobierno hace algo
No sé, por ejemplo, respecto de la edad de jubilación, si pudieras explayarte un poco más sobre los aspectos más básicos, sería muy útil para nosotros. Sí, seguro, Rodrigo. Y muchas gracias a ustedes también por la invitación a hablar con ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad. Entonces, el sistema de pensiones en Australia lo llamamos el sistema de jubilación o superannuation, que es parte del sistema general de jubilación. Entonces, tenemos aquí una pensión por vejez que es entregada por el gobierno, que efectivamente esto lo entrega, como ya dije, el gobierno australiano. Y en segundo, a estas personas que justamente son elegibles para recibirlo. Y luego tenemos este sistema de superannuation, que es más bien como un sistema de pensiones privadas. Y actualmente, justamente, en este caso los empleadores son quienes están requeridos, en este caso, proporcionar aquí un aporte a este sistema de jubilación y luego también esto va a aumentar en los próximos años. Entonces, un 10% del sueldo de cada empleador va al sistema y el sistema australiano es principalmente un sistema de cotización definida, es decir, el sistema de beneficios definidos, que es principalmente un sistema ya antiguo. Entonces, la gran parte de este sistema justamente son cotizaciones definidas. Y este 10% de cada empleador va a este sistema, a este fondo de jubilación, que es parte del sistema en general, y también va a estas cuentas individuales de cada persona. Entonces, en cualquier momento, una persona, en este caso puede ya sea contactar, en este caso, este fondo de jubilación, o puede ir a oficinas, por ejemplo. Todos estos fondos tienen aplicaciones también, por ejemplo, en cualquier momento, cuando la persona quiera, puede averiguar cuántos recursos tienen en su cuenta en particular. Entonces, eso es así como opera el sistema en un nivel muy, muy básico. Las personas, en este caso, pueden aportar también a sus cuentas de jubilación. La mayoría de las personas no lo hacen, no cotizan voluntariamente. La mayoría de las personas, en este caso, dependen de los aportes del empleador. Y luego, sí, perdón, bien, simplemente para completar algo básico, me gustaría preguntarte sobre la edad de jubilación. ¿A qué edad se jubilan los australianos? ¿A qué edad dejan de trabajar y empiezan a utilizar estos fondos? Y podrías también ver un poco sobre la administración y tarifa, en este caso, o costos. No tenemos una edad de jubilación per se, tenemos edades a las cuales el gobierno empieza a pagar estas pensiones por vejez y generalmente se considera como edad de jubilación. Pero muchas personas, estoy seguro también sucede en Chile, se jubilan antes de lo que quisieran, ya sea porque se les despide o su trabajo es muy físico y su cuerpo ya no puede resistir los rigores de este trabajo. Y trabajo, por ejemplo, pesado, como el sector de la construcción. Entonces hemos trabajado mucho en ese sentido y alrededor de un tercio de las personas que se jubilan antes de lo que quisieran, lo que significa que no han ahorrado tanto dinero como hubieran querido ahorrar también. Y en este caso la pensión por vejez del gobierno varía, pero normalmente se paga desde aproximadamente los 65 a los 67 años, entre esas edades. Entonces, cuando las personas hablan sobre edad de jubilación en Australia, no es una edad de jubilación per se, pero se suele considerar entre los 65 y los 67 años como tal. Entonces, hay 5 sectores de esta industria de jubilación. Hay 5 tipos de esta pensión de vejez. El más grande, en este caso, se conoce como los fondos de industriales de pensión por vejez, que lo manejan en conjunto los empleadores y los sindicatos, por ejemplo, que componen la junta directiva de estas organizaciones, entre ambas partes. Y ya sea son fondos de pensión sin fines de lucro o para cada miembro, son los más grandes. El segundo más grande es algo bastante inusual y no estoy seguro que lo tengan en Chile, pero en Australia lo llamamos fondos de pensión por vejez autogestionados. Entonces yo puedo armar un fondo para mí y hasta 6 miembros de mi familia. Y ese es mi fondo de pensión de vejez. Y ninguno de ustedes puede ingresar a mi fondo. Sin embargo, ustedes pueden levantar sus propios fondos y que otras personas se unan a su fondo. Entonces son fondos de pensión de vejez autogestionados. Normalmente establecidos justamente por personas con bastantes recursos, que tienen asesores financieros y planificadores financieros y contadores que estructuran estos fondos de pensión por vejez autogestionados. Y hay bastantes regulaciones y normas al respecto, pero es el segundo sector más grande. El tercero más grande
es el sector minorista de jubilación. En este caso, que son ciertas instituciones bastante más grandes, por ejemplo, empresas de seguros, distintos administradores de fondos, entre otros. Y también tenemos los fondos del sector público, que ya se los gestiona el gobierno, otras instituciones, para sus empleados. Y el último sector son los fondos corporativos, las grandes empresas en este caso. Esta es efectivamente una gran parte del sistema de pensión por vejez, pero varias empresas se están deshaciendo de estos fondos y ya no están con sus propios fondos, sino que lo están subcontratando normalmente a fondos industriales, fondos retail. Entonces aquí tenemos los 5 sectores que lo componen y cada uno de ellos tiene distintos enfoques respecto de cómo se administra el servicio a sus respectivos miembros. Y los fondos más grandes, los fondos industriales, normalmente tercerizan estos administradores especializados. Algunos de los fondos más grandes también, y algunos de los fondos más pequeños también, administran algunos aspectos de forma interna. Por ejemplo, tienen un software importante, capacitan gente para que trabaje en esto, pero la mayoría no lo hace así. Tercerizan esto a administradores especializados. Y esto sucede en estos 5 sectores, ya sea se hace de forma interna, in-house, gestionado por el propio fondo, o se terceriza a otros actores también y grandes que administran o manejan una gran cantidad de fondos y por extensión una gran cantidad de cuentas individuales. Perfecto. Déjame preguntarte también sobre los costos de administración, un poco sobre las tarifas y conectar eso también con la competencia entre estos administradores. Y mi pregunta aquí es con cuánta frecuencia la gente cambia, en este caso, por ejemplo, su afiliación, en este caso. ¿Se cambian, revisan un poco las distintas opciones o hay mucho apego quizás dentro del sector industrial, ese tipo de cosas? Correcto. Debiera decir sí, que el sistema australiano, que generalmente se considera como uno de los mejores sistemas del mundo, en este caso hay 2 puntos fundamentales, creo yo, que tienen que ver con el éxito de un fondo. Uno es que el sistema es obligatorio. Los empleadores tienen que pagar estos recursos respecto a este fondo que había mencionado. Y también lo llamamos universal. No es totalmente universal, pero es bastante universal, por así decirlo, en el sentido que aplica a casi todas las personas en la fuerza laboral. Entonces es obligatorio y universal. Una de las desventajas, sin embargo, de que sea un sistema obligatorio, por supuesto, es que no hay mucha participación o interés personal, particularmente a edades más bajas. A medida que la gente va envejeciendo, se acerca a la jubilación. Entonces ahí aumenta su interés en esta pensión por vejez, se involucran de forma más activa, esto aumenta. Entonces esto tiene que ver con tu pregunta también respecto a si es que la gente se cambie de fondos. Los jóvenes normalmente no eligen cambiarse un fondo una vez que se han unido a uno. Entonces, ¿cómo fuera el sistema en Australia? Y esto es algo que también va a cambiar, de hecho, de manera formal, el 1 de noviembre. Pero si soy una persona, soy joven, por ejemplo, y me uno al fondo de mi empleador, en mi primer empleo, el empleador me va a preguntar, me va a preguntar qué fondo me quiero unir. Y yo voy a tener 18 años, probablemente no voy a saber mucho sobre este sector siquiera, y la mayoría de los jóvenes, ¿verdad? No saben o no les importa. Entonces el empleador tiene lo que llamamos un fondo por defecto. Entonces el empleador va a elegir un fondo para estos empleados que ya no seleccionaron uno por su cuenta. Así que el empleador los va a colocar en este fondo. Y desde el 1 de noviembre va a cambiar la ley de tal forma que cuando esta persona se cambia de trabajo y pasa a otro empleador, este segundo empleador va a tener que pagar también, en este caso, cotizaciones de pensión de vejez al fondo del primer empleador, seleccionado por el primer empleador. Entonces, un empleador se puede cambiar de un empleador a otro y van a llevar consigo su primer fondo de pensión de vejez. Ahora bien, el trabajador, el empleado, puede salirse de este fondo y elegir otro si lo desea, pero si no eligen hacerlo, entonces siguen con ese primer fondo. Entonces esto nos lleva a tu pregunta también, que con cuánta frecuencia se cambia la gente de fondo. La respuesta breve, no muy seguido. Y bajo este modelo, se espera que no haya muchos cambios, si es que, porque antes del 1 de noviembre,
Yo empecé, de hecho, empiezo a trabajar, mi empleador me coloca en mi primer fondo, pero después cambio de empleador y mi segundo empleador probablemente me pone en otro fondo. Entonces luego cambio de empleador y mi tercer empleador ya tengo 3 fondos. Entonces eso también involucra 3 costos distintos y esto va a cambiar el 1 de noviembre, donde todas las personas van a estar unidas a un fondo, por así decirlo. Esto está diseñado para reducir estos costos que se están pagando, reducir estos costos múltiples que está pagando la gente. Es decir, puedo elegir cambiarme a otro fondo si quiero, pero si no lo hago, estoy unido al fondo de mi primer empleador. Perfecto, muy claro. Déjame ahora hacerte una pregunta sobre los retornos. Uno de los aspectos más impresionantes de tu sistema ha sido justamente, bueno, mencionaste que justamente lo manejan a nivel profesional, ¿verdad? Con personas, ya sea interno o que se terceriza y se contrata, en este caso, otras firmas para que manejen esto. Pero han obtenido retornos bastante altos, especialmente es tu fondo, que nuevamente, para que la gente recuerde, es propiedad de sindicatos y empleadores al mismo tiempo, muy similar a cómo funciona parte de nuestro sistema de salud. Accidentes laborales en Chile, en este caso, son responsabilidad de los trabajadores y los empleadores. Pero lo que yo quería preguntarte era sobre estos retornos. ¿Cómo logran esto? ¿Cómo administran un sistema, en tu caso, que es, cito, sin fines de lucro, para realmente obtener buenos retornos para tus afiliados? Bueno, hay distintas dimensiones en este sentido. La primera es que hay que tener cierta mentalidad, ¿verdad? Ya sea una organización sin fines de lucro o lucro para sus miembros. Nos enfocamos en el interés de los miembros de nuestras organizaciones. Pero decimos en este caso que la única forma en la que realmente puede ser organización enfocada en tus miembros realmente es generar muy buenos retornos, muy buenas inversiones, muy buena rentabilidad, en este caso para tus miembros, porque no tiene sentido en decir, sí, llamamos a los miembros de nuestra organización, y si somos muy burocráticos y si no somos una muy buena organización, sino que para poder centrarnos en los miembros de nuestra organización tenemos que hacer lo correcto para nuestros miembros. Entonces, nos enfocamos mucho en la rentabilidad de nuestras inversiones en general y en realidad en obtener las mejores inversiones que podamos. ¿Cómo son las reglas o las normas que tienen las autoridades para ustedes? ¿Tienen libertad para elegir dónde invertir, por ejemplo, en otros países? ¿Cómo suceden estas reglas? Aquí en este caso es bastante estricto en Chile, pero probablemente tiene algunos temas también sobre los retornos. ¿Cómo son las normativas en Australia? No, virtualmente no hay normas, regulaciones, no hay limitantes, no hay limitaciones en términos de cómo invertimos geográficamente, ya sea en Australia o en otros países fuera de Australia, o en los tipos de activos en los que invertimos. Entonces, cada superfondo es libre de tomar sus propias decisiones respecto de dónde invertir y cómo invertir. Por ejemplo, Australia o mi fondo, Australian Super, que de hecho hace poco dejé, tiene aproximadamente un 50% de sus activos invertidos fuera de Australia. Y, y ya que Australia Super es un fondo de muy rápido crecimiento, es el más grande del país y sigue creciendo, está creciendo muy rápido. Y vamos a Australian Super, de hecho, va a seguir invirtiendo aún más que este 50% fuera de Australia para este crecimiento futuro, estos flujos futuros. Y el motivo de esto es que Australia representa aproximadamente un 2% de la actividad económica global. Y decimos, ok, si queremos hacer lo mejor para nuestros miembros, no debiéramos estarnos negando el acceso al 98% de la actividad económica global. Ahora bien, eso trae también un poco de críticas respecto del tema que es un sistema obligatorio, que nos beneficiamos justamente de estos grandes flujos de recursos obligatorios, porque hay una obligación de invertir en Australia, es lo que dicen algunos, para ayudar a la economía, ayudar a la creación de empleos. Y entendemos eso. Entonces, nunca dejaríamos de invertir en Australia. Tenemos una discusión bastante importante con muchos ángulos, diría que está cada vez más polarizada incluso, y más difícil incluso llegar a un acuerdo sobre una reforma. ¿Podrías contarnos sobre el consenso que tienen en Australia? Si realmente cuando se aprueba todo esto, ¿y qué es lo que no se aprueba, por decirlo? ¿Cuáles son los principales choques? Yo diría en este caso que tener, por ejemplo, varios fondos y esta unión que tú mencionaste es una cosa, pero ¿qué otras cosas se están conversando también? Y
qué cosas realmente acepta todo el mundo, por así decirlo. Sí, bueno, es un tema bastante complejo en Australia. Hemos tenido, de hecho, un sistema legislativo obligatorio desde 1992. Entonces ha estado ya bastante tiempo, por así decirlo, pero también hay algunos elementos que todavía son controversiales. El hecho que el sector más grande en la industria de pensión de vejez sea el sector industrial y que esto justamente es administrado de forma conjunta entre los empleadores y los sindicatos, hace que el partido político conservador en Australia, que en este caso el partido liberal, tiene algunas preocupaciones sobre la participación de los sindicatos en el gobierno de estos fondos, en la gobernanza. Así que hay algunas partes del gobierno, de este partido que mencioné, que se oponen y critican bastante también los fondos industriales, que son la parte más grande de la industria. Entonces, bueno, hay justamente argumentos bastante partidistas y con orientación política respecto de esta industria que buscan criticar lo más posible a los fondos industriales. Así que está esta tendencia, está esta división y cualquier cosa, cualquier problema que surja va a ser cosa de los fondos industriales. Y se va a decir que refleja bajos estándares de gobernabilidad. Pero es una visión minoritaria. La mayoría de la comunidad apoya mucho el sistema de pensión de vejez. La mayoría de personas ven que aumenta el saldo de su cuenta con el tiempo, que es una forma de creación de patrimonio que no teníamos antes en 1992. Y el apoyo de la comunidad, en este caso, es muy grande. Y dejando las políticas, generalmente la mayoría de los partidos, en este caso la gran parte de este partido conservador apoya el sistema, pero son reticentes respecto del rol de los fondos industriales y su perfil creciente en la economía y en la industria en particular. Y podrías mencionar también cuáles son sobre este partido laborista, perdón, no liberal, este Labour Party, centro izquierda, y si es que apoyan o qué es lo que piensan sobre el sistema. Entonces, el sistema, de hecho, fue introducido por este partido en 1992. El primer ministro, de hecho, era alguien que se llama Paul Keating, y todavía, de hecho, vive aún. Y cuando se habla sobre el sistema, yo lo dije antes, este sistema un 10% y luego va a pasar un 10%, y cada vez que hay un aumento programado para este monto de pensión de vejez, hay elementos de este partido conservador que dicen, ok, vamos a dejarlo donde está, no puede subir. Y Keating, que ya está jubilado, pero todavía es una figura bastante influyente en este país, él de hecho aparece y ataca esta idea. Entonces el tema que Paul Keating, quien introdujo el sistema, tiene un apego importante a este sistema respecto de su legado político, siga y continúe actuando de forma muy activa en estos debates públicos. Y también que el Partido Laborista lo esté apoyando, en cierto sentido. Entonces apoya mucho el sistema en general, lo apoyan bastante. Y se han dado cuenta también que, bueno, tienen a Paul Keating en reserva, por así decirlo, cada vez que necesiten una figura más influyente en el debate público. Vi una entrevista que diste hace mucho tiempo, donde básicamente dijiste que Super era una forma de democratizar el acceso a los mercados de capital. ¿Podrías, por favor, explayarte un poco más sobre esa idea? Sí, esto es un punto realmente interesante, creo yo. Creo que este es el caso en Chile, también es ciertamente el caso aquí, y es el caso en el mundo en general. Por muchos años ya, realmente el crecimiento en los salarios en muchos países ha sido negativo, crecimiento real en los salarios. Han aumentado, de hecho, una tasa más baja que la inflación, y la mayoría de los trabajadores no tienen su propio portafolio privado, sino que eso sale de aquí, es sus salarios. Y normalmente se va una gran parte del sueldo, por ejemplo, a pagar su casa, pero la pensión de vejez y los sistemas de pensión en estos países y en otros países entregan una oportunidad a los hombres y mujeres normales que de otra forma no tendrían esta oportunidad de acceder a los mercados de capitales. El año pasado, de hecho,
los fondos de pensión australianos tuvieron un retorno promedio de 18%. Ahora bien, eso venía desde la pandemia del COVID, así que pasaron muchas cosas ahí también, pero en toda la historia de este sistema en Australia, la mayoría de los buenos fondos han tenido un retorno promedio de alrededor 9% al año. Entonces, 6 a 7% en términos reales. Y únicamente han podido hacer eso porque han invertido capitales que han crecido bastante bien en este periodo, han invertido también en varios activos que no se cotizan, que han crecido bastante bien en este periodo. Así que esto representa, creo yo, la democratización de este sistema, que incluso ha atraído a muchos hombres y mujeres a compartir estos retornos, en vez de simplemente su participación involucrada en el sistema, limitándose a su salario, que en el caso de la mayoría de las personas ha tenido un crecimiento bastante bajo, especialmente en los últimos años, y únicamente han podido subirse, por así decirlo, al tren del capital, que está avanzando bastante rápido. Y yo creo que ese es uno de los grandes beneficios económicos y sociales del sistema de pensiones, el sistema de pensión de vejez. Y tengo dos preguntas más. Y después vamos a escuchar también. Sí, por favor, ¿puedo simplemente agregar una cosa? Y aludiendo justamente a este punto que acabo de mencionar, es que el sistema de pensiones permite que la gente invierta, por ejemplo, como lo harían Warren Buffett o Bill Gates, porque son parte de un gran fondo, un fondo que tiene, por ejemplo, 2,5 millones de miembros, donde pueden elegir a los mejores administradores de inversiones del mundo para que inviertan en las mejores empresas del mundo. Y si yo fuera simplemente un trabajador promedio, nunca podría invertir, por ejemplo, en las mejores empresas utilizando a los mejores administradores y con estos costos bastante bajos por la gran escala de los fondos. Entonces yo, como trabajador normal, tengo acceso al sistema de capital y también. Puedo acceder a esto a una tarifa muy baja a través de la escala de mi fondo, a través de algunos de los mejores administradores de inversión de todo el mundo e invirtiendo en algunas de las mejores empresas del mundo. Y bueno, hice un cálculo breve y las tarifas en Australia, de hecho, eran mucho más que en Chile porque es un país más rico por distintos motivos también, mejor competencia quizás, y por estas ideas también de las ganancias para los afiliados, no para los dueños. Entonces quería preguntarte, respecto de Australian Super, tu institución, ¿cómo se encarga, por ejemplo, de pagar en otros países a otros administradores? Entendí que básicamente contratan a otros administradores. Así que reúnen todos estos recursos y contratan a otros en vez de tener una experiencia de inversión más interna. Pero aún así, necesitan una estructura, gobernanza corporativa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Quiénes están involucrados al respecto? ¿Cómo contratas y retienes el talento necesario para hacer esto? Bueno, este es un punto muy interesante. Y hasta aproximadamente 8 o 9 años, de hecho, nosotros tercerizábamos toda la administración de inversiones del fondo. No teníamos un solo dólar invertido por nuestro personal. Todo se tercerizaba a administradores de inversiones externos. Pero lo que nos dimos cuenta, porque tenemos un flujo de caja tan significativo, tenemos, por ejemplo, un mandato de $1.000 millones con nuestro administrador y nos fue bien. Y nuestro flujo de caja nos trae otros $1.000 millones para invertir. Estos segundos, casi siempre se invertía con la misma tarifa que el anterior, o quizás un poco más bajo. Y dijimos, ok, de esto no se trata el sistema. Los beneficios de escala se supone que es algo que tienen que aprovechar los miembros del sistema, no los administradores de los fondos del sistema. Entonces, eso nos llevó a desarrollar capacidades internas, porque así podemos administrar recursos internamente, por ejemplo, un 10 o 15% del costo de lo que sería con un administrador externo. Entonces, así hemos ido desarrollando equipos internos. Entonces, estos son personal de Australian Super, que administran casi todas las clases de activos, y tenemos un 40 o 45%, de hecho, de los activos del fondo.
que lo maneja personal interno. Y esto justamente ha reducido los costos. Esto es importante. Es importante. La rentabilidad no ha sufrido. La gente que hemos seleccionado ha hecho un muy buen trabajo. El rendimiento es un poco mejor incluso que con los administradores externos y los costos han mejorado mucho. El problema que hemos tenido que considerar cuando decidimos tener esta administración de forma interna es, ¿podemos permitirnos pagarle a la gente a lo que estaban obteniendo en el sector de la administración privada? Así que tuvimos que apretarnos el cinturón y decir, ok, vamos a pagarles más de lo que estamos pagando y de lo que estamos pagando a nuestro personal normal. Y ahora tenemos que hacer eso, pero no vamos a pagar estos salarios estratosféricos que les pagan en la industria de la administración de fondos. Así que pudimos lograr esto, pudimos pagar más de lo normal, pero no tanto como se podría obtener en la industria, porque decimos, ok, estamos en un punto medio y pensamos, si podemos hacer esto, ¿vamos a poder atraer a gente talentosa que pueda generar el rendimiento que necesitamos? Y afortunadamente hemos podido hacerlo. Y el motivo por el que hemos podido atraer a esta gente al fondo y que se queden en el fondo cuando podrían ganar más en otro lado, porque de hecho hemos administrado esto de forma muy cuidadosa porque sabemos que es un tema importante. Y lo primero, que Australian Super es un fondo grande, el fondo más grande del país, tiene muy buen perfil, tiene un perfil bastante positivo. Entonces hay también un cierto orgullo en poder decir, sí, trabajo en Australian Super. Y lo otro también es que el fondo está creciendo tan rápido que estamos invirtiendo mucho capital regularmente, estamos desplegando, por así decirlo, este capital. Y los inversionistas les gusta invertir. Entonces, en este caso, estamos administrando una cantidad constante de dinero, está llegando dinero constantemente, se están comprando edificios, se están comprando centros comerciales, se invierte constantemente en activos que se cotizan, se compra capital privado. Y entonces, es un entorno de inversiones de crecimiento rápido y activo, con una organización que realmente se enfoca en eso. Y estos dos factores nos han permitido atraer personas que podrían ganar más en otro lado, pero gracias a los factores que mencioné, les han hecho llegar a nosotros y quedarse. Mi última pregunta, Ian, ha sido una conversación fantástica. Tiene que ver con cómo proteger estos activos, porque administran una cantidad muy elevada de dinero. Es un sector tremendo en Australia. ¿Y cómo enfrenta, por ejemplo, la presión política cuando dicen, ok, usen bien estos recursos? Como ya sabrás, aquí hemos permitido que la gente retire 3 veces el 10% de sus fondos por la crisis económica. Y eso ha generado varios problemas. Y la pregunta es, ¿cómo administran esto? ¿Cómo protegen estos recursos ante estas presiones de corto plazo? Sí, tengo que decir que hay un par de cosas ahí. Nunca, ok, en Australia, si te encuentras con una crisis financiera, si una persona se encuentra en un mal momento financiero, pueden acceder a algunas de estas recursos, a ciertos recursos, pero hay condiciones y límites que son bastante extremos y estrictos. Entonces, es una parte muy pequeña del sistema, pero durante el COVID, durante la pandemia, el gobierno conservador, abrió el acceso a los fondos de pensión de vejez por primera vez, así que la gente pudo acceder a esta pensión de vejez. Y, por ejemplo, si habían sufrido una pérdida significativa en sus ingresos, si habían perdido su trabajo o habían perdido muchas horas. Ahora, no hubo requerimiento de demostrar eso, simplemente tenía que decir que habías perdido dinero. Así que millones de australianos retiraron recursos de este fondo. Y parte de esto fue un intento por parte del gobierno de debilitar el sistema. Entonces, algunos de los oponentes políticos del sistema tomaron esto como una oportunidad de debilitar el sistema de pensiones. Pero dejando eso a un lado, no hay un impulso tampoco, no hay un impulso significativo más bien en este respecto. Yo creo, cuando trabajé en Australian Super, el mayor desafío que tuvimos no fue los mercados de inversión. Habíamos administrado eso igual de bien que otros,
Y creo que nuestros desafíos eran más bien internos. Es decir, que éramos una organización muy grande, muy exitosa, y no podíamos permitirnos sucumbir a estas presiones de corto plazo. Pensar que somos gente muy inteligente. No podemos ser soberbios tampoco, sino que no hay muchas industrias en el mundo, ¿verdad? No hay muchas industrias donde el gobierno dice cierta cantidad de recursos tienen que ir a esta industria. Bueno, así sucede con nuestra industria, así que tenemos mucha suerte de estar en esta industria. Y no podemos permitirnos que simplemente por haber tenido éxito vamos a seguirlo haciendo y que esto va a continuar de forma automática. La obligación que tenemos de generar una buena rentabilidad de inversiones para 2,5 millones de personas es una obligación tremenda, y más en un sistema obligatorio. Así que siempre hemos estado hablando con nuestro personal sobre los valores de la organización, sobre cómo están trabajando para personas, para individuos, y para que intenten personalizar su trabajo, que no piensen que simplemente están trabajando en una gran institución financiera, sino que lo que están haciendo es que están trabajando en una gran organización basada en sus miembros. Todo lo que hacen todos los días tiene un impacto en el estándar, en la calidad de vida, en el dinero que la gente va a poder aprovechar en sus 20 o 30 años de jubilación. Muchas gracias, Ian. Ha sido una excelente conversación y ahora voy a cambiar a español. Pedirle a Cecilia Cifuentes y a Claudia Sangüesa que en unos 7, 8 minutos cada una saquen algunas cosas en limpio, de experiencia de Australia para nuestra discusión. Para los que nos están viendo, les puedo decir que Cecilia y Claudia están bien metidas en estos temas. Es muy interesante porque piensan muy distinto en este tema. Pero yo apuesto que nos van a decir cosas muy sensatas ambas. Y por lo tanto yo tengo mucha esperanza todavía que se logre hacer una muy buena reforma de pensiones en Chile. Partimos con Cecilia, simplemente porque Cifuentes viene antes de Sangüesa. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Ian, también por el tiempo que te estás dando para compartir la experiencia tuya y la experiencia australiana en este tema. Me ha parecido tremendamente interesante todos los puntos que tú has tocado. Y claro, y aquí si uno quisiera partir por señalar similitudes y diferencias respecto a nuestra experiencia, bueno, tengo la percepción que estructuralmente el sistema australiano es bastante similar a nuestro sistema chileno, en el sentido de que hay un aporte del Estado solidario, que entiendo se paga con impuestos generales de la nación, y que da un mínimo, y en ese sentido existe en Chile ahora bastante consenso. De hecho en este punto sí tenemos un consenso con Claudia en el concepto, a lo mejor no en el monto, pero de tratar de avanzar hacia un piso mínimo garantizado por el Estado en materia de pensiones. Entiendo también que este pilar solidario australiano también premia el tiempo en que han cotizado los trabajadores, lo cual me parece un punto interesante, y después tiene un sistema de ahorro obligatorio muy similar al chileno, incluso con una tasa de cotización bastante similar a la nuestra. Es interesante ahí mencionar que el sistema australiano en realidad partió un poco más de 10 años después que el chileno, y con una tasa de cotización similar ha logrado acumular en términos del PIB mucho más recursos que el nuestro. Y ahí, claro, ahí se presenta claramente, yo creo, uno de los principales desafíos que tenemos como país y que creo que tiene que ser considerado en las propuestas previsionales que se hagan. El problema que tenemos en Chile con la informalidad, con los muchos trabajadores que no cotizan. En promedio, cuando en Chile jubila un hombre, ha cotizado 18 años y una mujer solo 12 años. Y creo que ese es el problema más importante que tenemos que resolver hacia adelante. Todo lo que hagamos en esta materia tiene que tener mucho cuidado con qué está pasando con los incentivos a cotizar y cómo logramos que el gran número de trabajadores independientes e informales efectivamente contribuyan al sistema. Ahora, en esa estructura, por lo tanto, es similar. Me llama también la atención que ha sido similar en términos de los retornos que ha generado. Aquí en Chile también el sistema en toda su historia ha generado retornos de inflación más 6 o 7%, así que hasta en eso es más o menos parecido. También aquí una administración de activos, igual que en Australia, que está en base a criterios de buscar una buena combinación de riesgo-retorno para los trabajadores. Creo que en eso también tenemos un punto común. Y si tuviera que señalar
¿dónde tenemos que avanzar entonces para que nuestro sistema logre tener el mismo nivel de éxito que tiene el de ustedes? Pareciera bien claro que el principal desafío que tenemos es de lograr un consenso político. Y Rodrigo lo dijo al inicio, es en esa materia que ya van 2 gobiernos y no ha sido posible construir ningún acuerdo, a pesar de que hay un diagnóstico bastante compartido respecto a los problemas del sistema. O sea, claramente aquí tenemos un déficit más político que de diseño de sistema, me parece a mí, ese sería como el más importante. Y la otra diferencia que yo percibo es que el sistema australiano goza de mucho más apoyo en la población de lo que tiene el sistema chileno, y tenemos que buscar mecanismos para que los trabajadores, para que la población en general valoricen el sistema que tenemos, valoricen los beneficios que tiene, y logremos evitar el proceso de destrucción que hemos llevado a cabo en el último año. Y en ese tema quisiera centrar los minutos que me quedan. Chile, y seguramente esto tú lo conoces, Ian, y al igual que Australia, había sido, y digo había porque hace tiempo que ya no, había sido un caso de desarrollo exitoso en los últimos 30 años. Éxito que se perdió y se moderó mucho en la última década, y a mi juicio, si uno tuviera que elegir los 4 elementos económicos esenciales de ese éxito, a mi juicio son la apertura comercial y financiera, que también comparte Australia, la independencia del Banco Central o la estabilidad en el nivel de precios, la sostenibilidad fiscal, elemento que también comparte Australia con nosotros, y aquí yo pongo en el caso de Chile al sistema de capitalización individual como un pilar fundamental de esos buenos resultados que tuvimos en el pasado. ¿Y por qué? Porque el sistema de capitalización es un fundamento clave del desarrollo del mercado de capitales. Y como comentábamos con Rodrigo hace un tiempo que nos topamos en un seminario, claro, un sistema de previsión no es la única forma de desarrollar un mercado de capitales, pero en el caso de la historia chilena ha sido el sistema de pensiones lo que ha permitido un desarrollo muy importante del mercado de capitales. Y en este punto he escuchado varias veces el argumento de que, bueno, el objetivo de un sistema de pensiones no es contribuir al desarrollo del mercado de capitales, y por supuesto que no. Pero al contribuir al desarrollo del mercado de capitales, contribuye a mayor crecimiento económico, contribuye por lo tanto a que haya inversión, el ahorro de los trabajadores contribuye a que haya inversión, a que se cree empleo y a que suban los salarios, y por lo tanto este sistema permite a la larga mejores pensiones, que ese es el objetivo. Y ahí, para terminar, quiero rescatar un punto muy interesante que tú planteas en tus respuestas, que es el tema de cómo a través del sistema de capitalización contribuimos a mejorar la situación de ingresos de los trabajadores, por el punto que tú señalas, Ian, y que yo comparto bastante, y es que este es un camino súper eficiente para entregar a los trabajadores los retornos del capital, que, como tú dices, y también demostró Piketty hace bastante tiempo, son superiores a los que crecen las remuneraciones. Entonces, a través de un sistema de capitalización, nosotros logramos que los trabajadores participen también de esas ganancias que genera el capital, y por lo tanto tengan finalmente una mejor calidad de vida. Ahora, todos estos beneficios que yo señalo, cuando se destruye el sistema, que es lo que hemos empezado a hacer en Chile lamentablemente, se pierden. Y lo que estamos viendo ahora, con lo que está ocurriendo con las tasas de interés, con lo que está ocurriendo en Chile con los créditos hipotecarios, con el riesgo, es precisamente estar dañando uno de los pilares fundamentales del desarrollo del país. Y en esto a lo mejor nos ha faltado a los técnicos ser más claros en nuestras explicaciones a la población, para que de alguna manera la población también, como veo que esto en Australia funciona mejor, la población también perciba los beneficios de un sistema que finalmente es tremendamente colaborativo, y en que el esfuerzo individual de ahorro de cada uno permite que todos en conjunto nos beneficiemos de este esfuerzo de ahorro, y permite que el premio a ese ahorro más sobrecompense con creces el sacrificio de consumo presente que hacemos para ahorrar para nuestra futura jubilación. Así que vuelvo a decir, Ian, que te agradezco, y creo que, y también me parece que esta es una excelente iniciativa, porque
aprender de experiencias de otros países, aprender de que corremos riesgos similares, de que en Australia también ha habido presión política para retirar los fondos, pero de alguna manera al parecer han logrado manejarla mejor que nosotros, nos enseña, y como decía Rodrigo, este tipo de cosas nos permiten tener más conocimientos para ir avanzando en la necesaria construcción de los acuerdos que tenemos, porque si hace 2 años atrás el problema de las bajas pensiones en Chile fue una de las causas del estallido que enfrentamos, la situación que tenemos ahora en las pensiones lamentablemente es mucho peor todavía. O sea, aquí tenemos una realidad hacia adelante en Chile en materia de pensiones que es tremendamente preocupante. Y mientras más nos demoremos en corregir el problema, más grave va a ser. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por esas palabras. Y ahora le vamos la palabra a Claudia para que también saque algunas conclusiones de lo que Ian nos contó sobre Australia. Bueno, también muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de escuchar a Ian sobre la experiencia australiana de primera fuente. Efectivamente hay una similitud, ¿cierto?, respecto al sistema nuestro en Chile. Sin embargo, yo veo varias cosas que son distintas, que hacen que al final los resultados se vean distintos, ¿sí? Un sistema de pensiones, digamos, lo que hemos aprendido, creo, en Chile, es que no solo se nutre, ¿cierto?, de los beneficios y de las buenas pensiones, sino también, y está relacionado con eso, supongo, de la legitimidad en general que tenga el sistema, ¿sí? Y de cuánto sientan los ciudadanos que pertenecen a él, o que él les pertenece, o que el sistema les pertenece a ellos. Y yo creo que ahí hay una diferencia interesante, importante respecto al origen también, al origen y al cómo se administra, que es el sistema. Esta idea de que sea de los trabajadores y que ellos estén, de los miembros, que dice Ian members, que sea de ellos y que ellos estén en la mitad del directorio, por ejemplo, en el caso de Industry, que los sindicatos estén ahí, que los empleadores estén ahí y que tenga como una administración colectiva, a pesar de que las cuentas son individuales, ¿cierto? La administración sea colectiva, hace que sea muy distinto la apropiación, entre comillas, de los ciudadanos, ¿cierto? Y de los contribuyentes al sistema. Otra cosa que creo que es muy distinta es la orientación del sistema hacia lo que Ian decía, esto es beneficios para los contribuyentes, como utilidades para los contribuyentes en vez de una industria con fines de lucro. Eso no es una industria con fines de lucro, es una industria cuyo objetivo es maximizar el bienestar de los contribuyentes, que es un enfoque, es una pequeña cambio que hace una gran diferencia, porque finalmente en Chile esta idea de que, lo nombraba Cecilia también, pero esta idea de que esos ahorros contribuyen al crecimiento y es el crecimiento el que beneficia a los contribuyentes, no es una idea que esté hoy día en Chile muy legitimada, ¿sí? Es más, ¿por qué? Porque yo creo que la idea más bien de un sistema de pensiones de ahorro, ¿cierto?, es que ese ahorro beneficia a los contribuyentes en términos de sus también pensiones y de sus rentabilidades. Entonces creo que el foco también ha sido distinto en ese sentido. Y también la otra diferencia que veo es la conciencia de la misma industria, creo que por lo mismo de la participación paritaria entre contribuyentes y empleadores, ¿cierto? El hecho de que
de que haya mucha conciencia de que este es un privilegio, de que en el fondo es una industria que se construye con contribuciones obligatorias y que básicamente esa obligación le entrega al sistema también una obligación de responder al bienestar de esos contribuyentes. Creo que es fundamental, y eso no ha sido el caso en Chile, no ha sido el caso de esa conciencia. Es más bien como se siente distante, se siente que se quedan con tus contribuciones y luego no hay ningún beneficio, y es algo manejado por estas empresas privadas con fines de lucro que lo que hacen es beneficiarse de nuestras contribuciones, ¿sí? Claro, y ese cambio, creo que esas pequeñas, grandes cosas hacen que sea un sistema muy, muy distinto. Y finalmente, el contexto. También los sistemas de pensiones no viven aislados de un contexto. Yo estuve viendo algunos datos que son muy interesantes de Australia. Por ejemplo, estuve viendo un gráfico donde comparaban la participación laboral femenina en Australia. En Australia, 70% de las mujeres en edad de trabajar trabajan, ¿sí? En Chile, hoy día, además, perdimos 10%, estamos en 45%. Estábamos en 52, 53, estamos en 45. Esa es una gran diferencia. Segundo, el Gini, antes de impuestos y transferencia, el Gini original de mercado es 0.45, que en Chile es 0.55. Y después de impuestos y transferencia, el Gini baja a 0.3. Sí, en Australia, esos son los datos de la OECD. En Chile disminuye muy poquito después de impuestos y transferencias. Eso significa que también ahí hay un sistema económico y social que redistribuye los beneficios también, y por lo tanto hay una mayor igualdad finalmente en esa sociedad que la que hay en Chile. Y yo creo que ese contexto también es importante para dar legitimidad también a un sistema que beneficia a todos, pero sobre todo yo diría a los contribuyentes. Esta idea que también gran parte de las inversiones no está ni hecha en Australia, significa que efectivamente el sistema está pensado en beneficiar a los contribuyentes a través del aumento de sus pensiones, sus mejores pensiones. Esos eran mis puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias de nuevo, Cecilia. Muchas gracias, Ian. Yo tengo que hacer un cierre y quería simplemente sacar 3 cosas que algunas las sabía, otras son nuevas, pero que me impresionaron de lo que nos comentó Ian y también de las reacciones de Cecilia y la Claudia. Lo primero que yo quiero llamar la atención es que en Australia los que defienden el sistema de capitalización son la centroizquierda, y el que no le gusta mucho es la centro-derecha, por distintas razones. Y eso es justo al revés que pasa en Chile. Entonces parece que hay un tema más bien con el origen y con los procesos que con algo de fondo. Y eso debería hacernos reflexionar de que capaz que haya que formar algo mixto, como yo siempre he pensado, y que encontrarse ahí. En segundo lugar, quiero reconocer en Ian una posición bien particular. Él nunca habló del concepto de seguridad social, pero habla como alguien representante de la seguridad social, en que se siente con una enorme responsabilidad manejando estos activos, mucho más cercano, en fin, esta idea de que hayan instituciones formadas por representantes de sindicatos y empleadores y que funcionen muy bien, que les vaya bien en retornos y sean baratas. Creo que son cosas que tenemos que tomar nota y aprender. Y por último, quiero subrayar la importancia del manejo profesional de los fondos. Lo que nos cuenta Ian de la subcontratación,
y también cuando uno empieza a construir internamente sus capacidades de inversión, más allá de las regulaciones que existan, es central en términos de lograr buenas pensiones, sacarle rendimiento a lo que se acumule. Y quiero ir más allá de las cuentas individuales, incluso en cuentas colectivas, incluso en fondos de pensiones de reserva. Creo que olvidarse, sacarle el ojo a la relevancia de una administración profesional, a no usar los fondos de pensiones para objetivos que pueden ser súper loables, pero que se alejan y ponen en riesgo el objetivo último, que son buenas pensiones, es muy mala idea. Bueno, quiero simplemente darle las gracias de nuevo a Ian, a Cecilia y a Claudia, a CAFI por organizar esto. Yo me subí al final. Gracias, Luis Alberto, por organizar esto y a todo el equipo que está detrás. Y nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Los fondos de inversión se han convertido en una gran herramienta para que las personas hagan crecer sus ahorros. Estos fondos financian carreteras, puertos, viviendas y emprendimientos, entre muchos otros. Así, junto con aumentar los ahorros de las personas, contribuyen al crecimiento de Chile, a la generación de empleo y a mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy día es un día muy importante porque estamos entregando los primeros departamentos para sectores medios. Cuando supe que me habían entregado mi departamento, estoy segura de que fui la mujer más feliz del mundo. La gran diferencia que encontró nuestra compañía en términos de beneficio con Moneda Cumplo fue poder resolver un tema de la burocracia que nos retrasaba los compromisos con nuestros proveedores y poder resolver la incertidumbre que nos generaba no contar con los recursos en tiempo de respuesta inmediata. Políglota es una plataforma para aprender idiomas con un método social que está impactando a miles de personas en Latinoamérica y el mundo. Ha sido para nosotros, los fondos de inversión, ha sido clave en el crecimiento. Primero, para tener capital para acelerar el crecimiento de nuestra empresa, que ya venía siendo muy rentable y creciendo por sus propios medios, pero donde los fondos de inversión han entrado para acelerar el crecimiento y poder impactar a más personas. En Ameris, como participante de la industria de administración de fondos públicos, estamos convencidos que en este caso particular de infraestructura somos una contribución decidida a la descarbonización de la matriz eléctrica en Chile. Invertimos en autopistas que mejoran la calidad de vida de la gente, con menores tiempos de viaje y mucho menor accidentabilidad.